Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Gracias por hacer su tiempo. El Señor es bueno y es bueno en gran manera. Y esta noche vamos a estudiar un tema muy especial. Así es que los invito a que por favor nos pongamos en las manos del Señor, que oremos y le pidamos al Señor que nos revele su palabra. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos en el nombre de tu Hijo Jesús a darte gracias, Señor, a bendecirte porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y eres bueno en gran manera. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu piedad. Gracias, Jesús, por tu gran obra en nosotros. Padre, gracias porque diste la vida de tu Hijo Jesucristo. Y Señor Jesús, gracias porque tú estuviste dispuesto a pagar el precio por nosotros. Señor, gracias. La salvación para nosotros es gratuita, pero a ti te costó tu sangre, te costó tu vida y tú sufriste la cruz que nosotros merecíamos. Así es que, Señor, estamos altamente agradecidos, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, somos tus siervos por amor, somos tus esclavos por amor, Señor. Y en esta noche venimos ante tu presencia a suplicarte que nos bendigas con tu palabra. Señor, bendícenos y ayúdanos, Señor Jesús. Revélanos tu palabra, alúmbranos con la luz de tu palabra, Señor. Señor, revélanos, Jesús, el mensaje que tienes para nosotros en esta noche, que podamos aprender para nosotros y para poder bendecir a otros, Señor, para poder ministrar a otros también, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra. Te amamos. Venimos, Señor, necesitados. Venimos deseando, Señor Jesús, que tú nos bendigas con tu palabra. Hoy venimos como menesterosos, Señor, a suplicarte que nos des, aunque sea una migaja de tu palabra, Señor. Señor, no somos dignos de sentarnos a la mesa contigo, pero tú eres tan bueno y misericordioso y siempre nos bendices con tu palabra. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias, nos ponemos en tus manos, oramos por los hermanos que ya están con nosotros, por los que se añadirán en un momento y oramos por los hermanos que van a ver esta enseñanza por internet, Señor, que a cada quien le des su porción. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo, Señor Jesús, tanto por las experiencias de exaltación como las experiencias de humillación, Señor. Sabemos que tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y todo es todo, Señor. Así es que estamos agradecidos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Sé propicio a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y una última cosita más. Déjenme ver. Listo. Perdón por la tardanza. Ahí está. Pues hermanos amados, ya esta es la semana 28 del estudio bíblico y la noche de hoy, hermanos, pues seguimos en el tema grande que es Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Y recuerdan que les dije la semana pasada que esta iba a ser la última. Realmente, pues se los envié por WhatsApp en el mensaje del día domingo. Hermanos, este tema, el de hoy, precisamente el de la noche de hoy, me estuvo revoloteando de verdad hace como unos 2 meses y lo oraba y me daba un poco de pena por lo delicado que es. Le he pedido al Señor que me dé la sabiduría y la gracia para poderlo explicar. Todo está sustentado con la palabra del Señor. Y bueno, con la misma inquietud, oré después de que la semana pasada les dije que hoy esta era la última, pero no, hermanos, si Dios lo permite, todavía nos faltaría una más, que es la con la que quiero finalizar. Pero sí tenía este tema y lo más sabio era preguntarle al pastor Carlos. Y hermanos, hablé con el pastor y me dijo, me parece muy bien que se termine este tema precisamente con este tipo de enseñanzas. Así es que ya una vez que él me dio la autorización, ya me sentí como más tranquilo. Y es que el tema de hoy, hermanos, son las emociones gobernadas por espíritus y demonios, por espíritus inmundos y demonios. Y como este es un tema que no mucho se estudia, y cuando se ha estudiado, yo sé que hay gente que no tiene el conocimiento y lo primero que hace es rechazarlo. Yo les quiero dar un consejo, amados hermanos, antes de que empecemos a estudiarlo. Si la noche de hoy su servidor les menciona algo que ustedes nunca habían escuchado, y si lo ven en la Biblia, por favor, váyanse a su cuarto de oración y díganle con honestidad, Señor, yo nunca había estudiado este tema o yo no lo sabía así. Señor, revélame tu verdad. Confírmame si lo que he recibido en esta noche es tuyo o no es tuyo. Y hermanos, en el libro de los Hechos se menciona a unos cristianos muy lindos que todos deberíamos de imitar,
que son los cristianos de Berea. Berea era el lugar. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos, hermanos, que la gente de Berea, cuando les predicaban, se iban a la Biblia a ver si lo que les habían predicado era correcto. Y eso deberíamos de hacer con todas las enseñanzas, hermano, no solo con estas, sino con todas las enseñanzas. Vayamos a trabajar estudiando la palabra del Señor en oración, en humillación, pidiéndole al Señor que nos revele. Así es que, hermanos, si hay algo que nunca lo habían estudiado del tema de la noche de hoy, yo les recomiendo, no lo desechen, no digan, no, eso no es de Dios, por favor, no lo digan. Ese consejo lo recibí el pastor Carlos hace mucho tiempo cuando yo llegué a la iglesia con él en el año 87 y me dijo, lo que no entendas, no lo deseches, guárdatelo en tu corazón. En su tiempo Dios te va a dar la revelación y te va a dar el entendimiento, pero no rechaces lo que no entendés, solo porque no lo entienda, no lo rechace, y ese es el consejo que les doy esta noche. Amados hermanos, no rechacen lo que vamos a estudiar la noche de hoy, sino guardémoslo en nuestro corazón y vayamos en oración a pedirle, Señor, ayúdame, yo quiero entenderlo. Así es que, habiendo dicho eso, hermanos, entramos, este es un pequeño repaso para nuestros queridos hermanos, porque gracias a Dios todas las semanas hay personas que me escriben para que las añada a la lista de difusión, así es que todas las semanas tenemos personas nuevas que nos están acompañando, y en amor a ellos vamos a hacer un pequeño repaso. Esto recordarán ustedes que fue esta diapositiva de la primera enseñanza. Hoy necesito retomarla por lo que les voy a explicar. En la primera enseñanza se los dije, hermanos, son 4 emociones, básicamente. Muchos profesionales pueden decir que son 6 o son 8, pero básicamente eran 4 y así fue como lo estudiamos a lo largo de todas estas semanas. La número 1, hermanos, era la alegría, son emociones. La número 2 es la ira, la número 3 era la tristeza y la número 4 es el miedo. Y estas son las definiciones. Alegría es un sentimiento de bienestar y satisfacción. Esta en ningún momento la estudiamos, hermano, porque esta es la única emoción positiva. Esta es positiva. De ahí la emoción 2, 3 y 4, estas son emociones negativas, hermanos. Estas son a las que nos dedicamos todo este tiempo. La emoción número 2, que es la ira, dice, es un sentimiento de indignación. La número 3, que es la tristeza, es una sensación de infelicidad o desdicha. Y la número 4 es el miedo. Esa es una forma de aprehensión que suele ser originada por la percepción de dolor, peligro o amenaza. Eso lo estudiamos a lo largo. Hoy solo les estoy haciendo como un pequeño recordatorio, hermanos. ¿Qué son las emociones? Esto sigue siendo parte de la enseñanza número 1, hermanos. ¿Qué son las emociones? Es solo, como le digo, un pequeño recordatorio. Les anoto aquí lo que dicen los profesionales, por eso se los puse yo entre las comillas ahí. Dice, una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos: una experiencia subjetiva, una experiencia fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Punto 2. Para entender mejor lo que son las emociones, vamos a centrarnos en los 3 elementos claves antes mencionados. El primero, hermano, dijimos que es una experiencia subjetiva. A lo largo de todo este tiempo que hemos estudiado las emociones, hermanos, hemos hablado que una emoción empieza por la percepción a nivel de la mente. Una percepción es como yo lo percibo, como yo lo entiendo. Hermanos, a veces es el mismo suceso en 2 personas diferentes. Una lo recibe muy mal y la otra lo recibe muy bien. Y fue el mismo suceso. Todo depende de la percepción. Como le digo, a lo largo de todas esas enseñanzas, yo les puse algunos ejemplos. Hoy no las vamos a repetir porque necesito avanzar en el tema que nos compete el día de hoy. Pero así es como empiezan las emociones, con una percepción. Luego, hermanos, esa percepción nos lleva al punto 2, nos da una respuesta fisiológica. Muchas de las emociones nos generan estrés, hermanos, sobre todo las emociones negativas, y el estrés nos genera una sustancia en el organismo que se llama cortisol. En algún momento lo mencionamos, y que los expertos ahora han descubierto que es uno de los mayores promotores del cáncer, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo tensión, el estrés viene y lo que hace es que genera esa sustancia en el organismo. Así es que, hermanos, empieza con la experiencia subjetiva, la percepción a nivel mental, se pasa a una respuesta fisiológica, y no solo es el cortisol, sino hay muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y por último, hermanos, de la número 2 se viene a la número 3, que sería la respuesta conductual.
Es la manera como hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos conducimos, lo que hacemos, lo que decimos. A eso se refiere cuando dice una respuesta conductual. Pues por experiencia lo sabemos todos, cuando nos enojamos, hermanos, si es un enojo muy alto, hay una respuesta de tipo conductual. Hay palabras desagradables que pueden salir de nuestra boca o alguna cosa que hacemos con nuestro cuerpo. Hay gente que cuando se enoja golpea, tal vez no golpea a las personas, pero golpea una pared o hace algo, pero esa es la respuesta conductual. Así es que eso es un repasito de lo que son las emociones. Todavía esta tercera diapositiva la estudiamos en la lección número 1, lo recuerdo muy bien. El tema aquí dice es cómo se generan las emociones básicas. Se los leo aquí, hermano. Dice, nuestras emociones son el producto final de una forma de valorar e interpretar lo que nos ocurre. En alguna ocasión se los mencioné y se los repito, hermanos, a nosotros no nos afecta las cosas que nos pasan. Eso no es lo que nos afecta. Nos afecta es cómo interpretamos eso que nos está pasando o cómo lo percibimos. Si lo percibimos como una tragedia o lo percibimos como algo que no tiene tanta trascendencia. Por ejemplo, si tuviéramos una camisa blanca y vamos listos de salida de la casa y por alguna razón nos manchamos, algunos tal vez nos pondríamos furiosos porque nos ensuciamos la camisa blanca, tener que perder tiempo, tener que ir a buscar otra camisa, etcétera, etcétera. Y alguien más diría, pues bueno, qué pena, me la cambio y listo. Y no le dio la misma importancia que la primera persona. ¿Se dan cuenta? Por eso dice ahí, nuestras emociones son el producto final de una forma de valorar o interpretar lo que nos ocurre. Déjenme mover la pantallita donde yo aparezco, que me tapa. Si lo podemos ver a el lado derecho, aquí les puse un cuadrito que dice A, B y C. A dice es el acontecimiento, B es valoración, aunque es B alta y es con B pequeña, y C es la emoción, pero así sería la ecuación ABC. Y quiero que noten, está el acontecimiento, hermanos, pero nosotros respondemos a una emoción dependiendo de la valoración que le demos o cómo es que lo estamos interpretando. Como les repito, si nosotros interpretamos, hermanos, que eso es una tragedia, entonces, hermanos, vamos a reaccionar de una manera totalmente diferente si pensamos, bueno, ¿qué pasó? Me contaba el otro día alguien y me dice, mire, para cierta persona cuando echaba a perder un cheque, hacía un cheque y lo echaba a perder, me dice, era una tragedia cuando lo echaba a perder. Y para alguien solo dice, bueno, lo repito, eso es en cuanto a la valoración, ¿verdad, hermanos? Entonces no es que la otra persona sea ni buena ni mala, no, es su percepción. Así era como lo estaba percibiendo. Recordarán esta otra diapositiva, que es de la enseñanza número 1, ¿cuánto debía durar una emoción? ¿Lo recuerdan, hermanos? Bueno, dice aquí, ¿cuánto dura una emoción pura? De las 3 emociones negativas, no deberían de durar más del tiempo que vamos a mencionar aquí. Dice, cada explosión de productos químicos emocionales, como ese chorro de cortisol que genera nuestro organismo cuando estamos estresados, por ejemplo, dice, cada explosión de productos químicos emocionales, desde el momento en que se produce en el hipotálamo, eso no lo sé yo, pero lo leí y lo estudié en varios materiales, eso lo dicen los profesionales como los psiquiatras, los psicólogos, dice, en el momento que se produce en el hipotálamo hasta el momento en que se descompone y absorbe por completo, tiene una duración de 6 segundos. Por cierto, hay materiales que dicen que puede llegar hasta 90 segundos, pero generalmente dicen 6 segundos. Pero diga usted, 6 segundos o 90 segundos, que sería minuto y medio, de todos modos, minuto y medio ni es mucho, hermanos, para lo que a veces nos dura a nosotros una emoción. No, hay veces que las emociones nos duran todo un mes, hermanos. Ojalá no nos pasara 6 meses o un año, pero bueno, a veces pasa. Punto número 2. Dice, si sentimos algo por más de 6 segundos, quiero que noten esto, si sentimos algo por más de 6 segundos, les puse en rojo, es posible, no quiere decir que siempre, pero es posible, más adelante les voy a ahondar en el tema, pero es posible que de algún modo, aún como cristianos, estemos siendo gobernados por un espíritu o un demonio. Esto es interesante y lo vamos a ver despacio. Esto es solo una introducción, solo estoy repasando cosas de la primera enseñanza por respeto y amor a nuestros hermanos que se están añadiendo el día de hoy. Pero hermanos, si una emoción nos dura más de 6 segundos o diga 90 segundos, pues minuto y medio, diga, si es más de minuto y medio, es posible
que aún nosotros siendo cristianos estemos siendo gobernados por un espíritu, un demonio. Y yo le voy a poner ejemplos de personajes bíblicos que fueron gobernados por espíritus y fueron gobernados por demonios. Eso está en la Biblia y eran cristianos también, hermanos. Entonces esas cosas podrían pasarnos a nosotros también. Así es que por eso era que yo tenía la inquietud si terminaba con este tema o no, porque dije, pero vamos a estar luchando con nuestras emociones. Pero si no tocamos el tema de la parte espiritual en las emociones, probablemente nos haga falta algo, hermanos, con lo cual no sabemos cómo luchar y todo el tiempo nos vamos a estar culpando que somos nosotros, que somos nosotros. Tampoco quiero que nos vayamos al otro extremo, ¿verdad, hermanos? Que tengamos el balance, que le echemos la culpa al diablo de todo. Ay, me enojé porque el diablo me hizo que me enojara. O tuve temor porque el diablo hizo que tuviera temor. Tampoco, hermanos, tenemos que tener un balance en esto. Más adelante les explicaré un poquito cómo. Bueno, hermanos, entonces quiero que entremos al lado espiritual de las emociones. Tenemos que estudiar el lado espiritual de las emociones. Ese es realmente el tema que nos compete en esta noche, hermanos. Así es que estamos estudiando, hermanos, el lado espiritual de las emociones. Sí hay un lado espiritual, no todas las emociones ni todas las personas, pero a veces puede ser alguna emoción en particular que nos domina, que nos gobierna. Ya les empecé a adelantar. Si nos domina o nos gobierna, muy probablemente, hermanos, haya un espíritu o haya un demonio en esa emoción. De alguna manera abrimos nuestro corazón. En breve le explico cómo. Repasemos esto, que lo estudiamos en la enseñanza de los temores básicos y el temor básico a la muerte. En el de la muerte lo estudiamos. Estudiamos, hermanos, que el hombre tiene una triple naturaleza. Hermanos, el hombre en primer lugar tiene el cuerpo. Usted ya sabe lo que es el cuerpo. El cuerpo es la parte externa. Adentro del cuerpo existe algo que se llama el alma, que es la que se salva o se pierde. Y más adentro hay algo que es el espíritu. Y el espíritu, hermanos, es lo que nos conecta con las cosas celestiales. El espíritu es el que busca las cosas de arriba. El cuerpo, hermanos, como les dije, pues es lo que ustedes ven, que con el tiempo se va poniendo uno grandecito, viejito. El alma, hermanos, ahí radican los sentimientos, las emociones. En la próxima diapositiva se los explico bien. Hermanos, todos los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. El Señor, cuando está creando a Adán y a Eva en el huerto, en Génesis, menciona, si lo han leído bien, noten que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, dijo. Hermanos, Dios está diciendo, hagamos, y ahí dice claramente, y dijo Dios. La palabra Dios es Elohim, que es un nombre uniplural. Eso es algo difícil de entender en nuestro lenguaje en español, porque en español o es singular o es plural, pero no existe algo uniplural. No, en el momento que ya son más de dos, o ya, sí, más de uno, ya es plural para nosotros. Pero en hebreo sí existe ese nombre que es uniplural. Y noten, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dos veces dice nuestra en plural y dice hagamos, es plural. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ellos son tres y son uno. Y como nos hizo a su semejanza, nosotros también somos tres y somos uno. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y sí se pueden dividir, hermanos. El cuerpo, el alma y el espíritu son totalmente diferentes en nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero todo se lo compruebo con la Biblia. Si usted no lo había escuchado nunca, usted nuevo, por favor acompáñeme a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice en el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, mire lo que dice, y todo vuestro ser, y empieza, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos santificarnos, no solo en el espíritu y en el alma, sino también en nuestro cuerpo. Si no santificamos el cuerpo, hermanos, no vamos a santificar el alma y no vamos a santificar el espíritu. Tenemos que santificar el cuerpo, el alma y el espíritu. De nuevo se los leo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Completo es totalmente. Y todo vuestro ser, ahí dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, hay más versículos, pero espero que me crea. Con este versículo le compruebo que los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. También lo vimos en esa enseñanza para las personas que no están familiarizadas, qué es eso del cuerpo, el alma y el espíritu. Este es un libro precioso de nuestra amada doctora Hicks. El Señor le dio la revelación de este libro, pero impresionante, hermanos, lo que el Señor le reveló a ella. Precisamente el libro se llama La triple naturaleza del hombre. Yo les puse ahí la portada y ese es el título de esta diapositiva, La triple naturaleza del hombre. Les dije, hermanos, que el hombre tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Todos los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y así como en el cuerpo, debí ponérselo de otra forma, perdón. Lo voy a poner A, B y C. Así como en el cuerpo tenemos 5 sentidos, en el alma tenemos 5 sentidos y en el espíritu tenemos 5 sentidos. En el cuerpo es la vista, el tacto, el oído, el olfato, la nariz y el gusto. Y en el alma la vista es la imaginación y en el espíritu la vista es la fe. En el cuerpo es el tacto, en el alma son los afectos. Por eso es que ven que nosotros somos cariñosos, los latinos somos más afectivos todavía, por el sentido del tacto. Nosotros cuando saludamos nos abrazamos, ese es el afecto. Entonces, en el cuerpo es el tacto, en el alma son los afectos y en el espíritu es la adoración. Ven que todo lo espiritual está conectado con Dios, hermanos. Fe, porque claramente fe es el sentido de la vista. La Biblia claramente dice que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Con el sentido del tacto, hermanos, el sentido del tacto, le dije, en el alma son los afectos y en el espíritu es la adoración. Cuando entramos en adoración, hermanos, sentimos que estamos tocándole los pies al Señor o sentimos que estamos besándole los pies al Señor Jesús. Eso es adoración. El sentido número 3 en el cuerpo es el oído. En el alma es la memoria. El oído está conectado con la memoria y en el espíritu es la reverencia. Reverencia, respeto por las cosas del Señor. Hoy precisamente a alguien al quien le explicaba eso, le digo, mire, reverencia es que si estoy en el templo escuchando la palabra del Señor, no puedo estar comiéndome un dulce, no puedo estar comiendo un chicle, no puedo estar tomando agua, no puedo estar contestando un celular, no debería estar escribiendo por WhatsApp, porque eso es una falta de respeto a la presencia del Señor. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿Un mensaje que va a entrar a mi teléfono por WhatsApp o el mensaje que Dios me va a dar a través de su palabra, a través del siervo que está predicando? Pues por supuesto que lo segundo es más importante. Hay gente que nunca escucha la voz de Dios cuando va a su templo, a su casa, porque no tiene la reverencia, no tiene el respeto. Por eso debemos ser respetuosos, hermanos. O estamos comiendo, o estamos escuchando la palabra de Dios. El sentido número 5, que es el del gusto, en el alma es la razón. El gusto, hermanos, la lengua tiene la particularidad que divide los sabores, ácido, amargo, dulce y salado. Bueno, el razonamiento hace lo mismo, separa imágenes, separa conceptos, separa figuras. Eso es lo que hace el sentido de la razón. Y en el espíritu es la oración, porque es con nuestra boca, hermanos, que nosotros oramos al Señor, le oramos, lo bendecimos. Así es como se relaciona la triple naturaleza del hombre. Entonces vemos lo que hay en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Esto también lo vimos, hermanos, cuando estudiamos el tema de los temores básicos del hombre. ¿A dónde va el cuerpo? Esto es importante. Si usted no lo había oído, porque hasta ahorita se añadió, preste mucha atención, porque de aquí parte como un espíritu, de dónde vienen los espíritus inmundos. Esto es bien importante que le preste atención. La diapositiva dice, ¿a dónde va el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona cuando muere? Número 1, vamos a hablar de los no cristianos. No estoy diciendo evangélicos, solo estoy diciendo un no cristiano. No cristiano es la persona que nunca aceptó a Jesús en su corazón, la persona que nunca le dijo, Cristo, ven, toma el control de mi vida. Vamos a estudiar primero al no cristiano y luego vamos a estudiar al cristiano. Un no cristiano, hermanos, cuando muere, su cuerpo va al polvo. El cristiano le pasa exactamente lo mismo. El no cristiano y el cristiano cuando mueren, su cuerpo va al polvo. El espíritu del no cristiano vuelve a Dios y el espíritu del cristiano también vuelve a Dios. Eso lo podemos ver claramente en Eclesiastés 12:7. Ahí claramente dice, lea conmigo por favor, y el polvo, hablando del cuerpo, y el polvo vuelva a la tierra como era, dice. Note, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ven, hermanos,
El cuerpo de todo cristiano o no cristiano siempre va al polvo. El espíritu de todo cristiano o no cristiano siempre vuelve a Dios que lo dio. Una persona muy linda de este estudio bíblico me preguntó y no me tomé el tiempo, hermanos, porque tiempo siempre lo tiene uno, pero en las carreras no me tomé el tiempo para explicarle. Y me hizo una pregunta preciosa y ahora viene, y aquí viene su respuesta, y gracias por su paciencia. Y me dijo, mire, y si una persona aquí en la tierra se dedicó al ocultismo, nunca le entregó su vida a Jesús y se dedicó a practicar la brujería, la hechicería y todas esas cosas malas, y tuvo una comunión con Satanás y nunca le entregó su corazón al diablo, ese espíritu vuelve a Dios. De acuerdo a lo que nosotros leímos aquí, sí, sí vuelve a Dios, pero ese espíritu se va a quedar en el cielo, fue la pregunta que me hizo la hermana y es la que no le contesté, pero en esta noche se la estoy contestando. Hermanos, pensemos, una persona que nunca le entregó su vida a Cristo, pero se dedicó a cometer los pecados más horrorosos. Pecado es pecado, hermanos, ¿verdad? Pero hay pecados, hermanos, no es lo mismo que se robe un clip, ¿verdad? A que cometa un adulterio o que cometa un crimen. No es exactamente lo mismo en cuanto a las consecuencias terrenales. Delante del Señor, pecado es pecado. Pero hay gente que se dedicó a hacer el mal, que se dedicó a atormentar a su prójimo, y esa gente murió sin Cristo y ese espíritu se va a quedar en el cielo, es la pregunta que la gente hace. Bueno, yo le tengo la respuesta hoy. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí solo tocamos, hermanos, el cuerpo y el espíritu, pero no hemos hablado del alma. Ven que en el cristiano o no cristiano, el cuerpo va al mismo lugar, al polvo. En el espíritu cristiano o no cristiano, siempre vuelve a Dios que lo dio. El alma depende de la elección que haya hecho aquí en la tierra. Si el alma eligió por el Señor Jesucristo, esa alma va para el cielo. Si esa alma no escogió por el Señor Jesús o sí escogió por él, pero luego se apartó, apostató, yo ya se los he comprobado con la Biblia, que la salvación sí se puede perder. Una persona caminó con el Señor, pero decide vivir una vida totalmente alejada de Dios, una vida envuelta en pecado y se contamina. Esa persona, si un día muere sin Cristo, habiéndose apartado, va a terminar en el mismo lugar como una persona que nunca aceptó al Señor. Y el castigo, para que sepan, el castigo para alguien que sí caminó es mayor que para el que nunca caminó, porque conoció y nunca debió haber apartado al Señor. Por cierto, hermanos, por ahí les envié los links de unas prédicas preciosísimas del doctor Brian Bailey. Espero que las hayan escuchado. Si no las han oído, por favor, escúchenlas. Son impresionantes. El doctor Brian Bailey, el Señor le daba el privilegio de ir al cielo y también le da el privilegio de ir al infierno, y él escribió lo que vio en ambos lugares. Así es que, hermanos, el alma depende. Si escogió por Cristo, va al cielo. Si rechazó a Cristo, va al infierno. El alma es la que se pierde. Pero volviendo al tema de los espíritus, la pregunta era, pero mira, un espíritu de esos sucios, de esos espíritus contaminados, ¿se va a quedar en la presencia del Señor? Bueno, aquí viene la respuesta. Le quiero dar de entradita, hermanos, de entradita le quiero decir cuál es la diferencia entre los espíritus inmundos y los demonios. Pero para la pregunta que me hicieron, hermanos, no, esos espíritus de las personas que mueren, esos espíritus de las personas que nunca le entregaron su vida a Cristo, esos espíritus solo se presentan delante del Señor, pero esos espíritus vienen de vuelta aquí a la tierra, no se pueden quedar en el cielo. Hermanos, si un espíritu sucio de eso se queda en el cielo, entonces, perdón, el cielo se convirtió en un infierno. No hay cabida para ellos en el cielo. Se presentan porque tienen que cumplir con volver a Dios, porque Dios fue quien lo dio, pero esos espíritus luego vienen de vuelta a la tierra. En breve se lo comprobaré con la Biblia. Antes quiero hacerle la diferencia, le quiero explicar cuál es la diferencia entre los espíritus inmundos y los demonios. Por si usted nunca lo había estudiado, aquí se lo explico. Por favor, lea conmigo del lado izquierdo acerca de los espíritus inmundos. Dice, espíritus inmundos son los espíritus de las personas impías que ya fallecieron. Es lo que les estoy diciendo. Eso es un espíritu inmundo. Lo que me preguntaban, alguien que se contaminó de tal manera es un espíritu inmundo. Solo se presenta a la presencia del Señor como un cumplimiento de que el Dios fue quien lo dio, pero ese espíritu viene de vuelta a la tierra, lo que les mencionaba. Entonces, ¿qué son los espíritus inmundos? Son espíritus de las personas que nunca aceptaron a Cristo. Esos espíritus, cuando la persona muere, va al cielo. Esos son los espíritus inmundos y luego vienen de vuelta.
Punto número 2, con relación a los espíritus inmundos. Dice, el espíritu de una persona no creyente es un espíritu sucio o inmundo. El espíritu de una persona no creyente se presenta delante de Dios, pero no puede quedarse en el cielo en su presencia. Por lo tanto, es enviado de vuelta a la tierra. Aquí está la explicación de lo que les estaba mencionando y lo vamos a ver con la Biblia, hermanos. Por favor, ténganme un poco de paciencia. Solo se presentan delante del Señor como un cumplimiento de que Dios fue quien se lo dio a la persona. Y hermanos, ¿para qué nos da Dios el Espíritu? Para que anhelemos las cosas de arriba, para que busquemos las cosas eternas, las cosas celestiales, para eso. Pero si de todas maneras nosotros aquí no le hacemos caso al Espíritu y lo terminamos, nosotros no hacemos el buen uso del Espíritu que Dios nos dio, ese Espíritu va a estar sucio, va a estar contaminado, nunca fue limpiado por la sangre de Cristo porque nunca se entregó a la persona, ese Espíritu solo se presenta y viene de vuelta. ¿Cuál es la diferencia con los demonios, hermanos? Ambos son seres espirituales, ambos son seres espirituales, pudiéramos decirle espíritus, pero para que haya diferencia decimos espíritus inmundos y decimos demonios. ¿Qué son los demonios? El demonio, hermanos, es un ángel caído. Los demonios son ángeles que se unieron a la rebelión de Lucifer y fueron sacados del cielo. Si usted no sabe cuántos, la Biblia menciona, no la cantidad, pero menciona la proporción. La Biblia dice que una tercera parte de los ángeles se contaminó. Una tercera parte de los ángeles escuchó la voz de Lucifer y los engañó y se los trajo al infierno, hermanos. Una tercera parte. Eso, hermanos, miren qué cosa más linda. Por favor, présteme atención. Quiere decir que una tercera parte de los ángeles se convirtieron en demonios. Una tercera parte. Hermanos, eso quiere decir que por cada demonio que a nosotros nos ataca, hermanos, nosotros tenemos 2 ángeles a nuestro favor. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que usted no le tenga temor al diablo, no le tenga miedo, porque por cada demonio hay 2 ángeles que nos cuidan, que nos protegen, hermanos. Vea la proporción, fue 1/3 nada más el que se contaminó, no fue ni la mitad, fue 1/3. Gracias a Dios por eso, hermanos. Entonces, esa es la diferencia entre los espíritus inmundos y los demonios. Le doy las citas bíblicas para que las vean y yo les mandé la presentación. Eclesiastés 12:7, nuevamente se lo repito, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, está hablando de la persona, el espíritu de la persona, vuelva a Dios que lo dio. Por favor, préstele atención a esta cita bíblica. Este es un pasaje del Antiguo Testamento, está en el primer libro de Reyes, perdón, puse primera, pero no es carta. En el Nuevo Testamento se dice primera de Corintios, primera de Efesios, primera, pero en el Antiguo Testamento es primero, es un libro, perdón, es primero de Reyes 22:20. Dice en el 20, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot? Hermanos, este Acab era el que estaba casado con Jezabel. Este Acab era un rey judío, era un rey hebreo, pero se había casado con una mujer impía que le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Esta mujer Jezabel era la que tenía 400 profetas de acera y 450 profetas, olvidé el nombre de la otra potestad. Bueno, lo olvidé. Al final ella tenía 850 profetas a los que ella mantenía y les estaba dando alimento y sustento, hermanos. Entonces, esta mujer había hecho mucho daño, pero el rey se lo permitía y Dios quería terminar con Acab, porque Acab había sido un rey hebreo, pero un rey malo, un rey perverso. Este hombre fue el que mató a Nabot por robarle una heredad, porque él quería la heredad. Cometió una barbaridad, era un mal rey y Dios había determinado, es tiempo que Acab termine. Entonces veamos de nuevo en el versículo 20, dice en el versículo 20, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot? Cuando dice caiga es para que muera. O sea, Dios dijo, él tiene sus días contados, es mucha la maldad de este Acab. Entonces vea lo que dice, de nuevo 20, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra forma. Hasta ahí no sabemos con quién está hablando Dios, ¿verdad, hermano? No se sabe, porque es Jehová, es el que está hablando. Versículo 21, dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, mire lo que, nótelo, se lo tengo subrayado, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Es un espíritu que acaba de llegar a presentarle sus respetos a Dios, pero no se va a quedar en el cielo porque es un espíritu inmundo.
un espíritu de alguien que acaba de morir en la tierra, pero que murió sin Cristo, murió sin haber aceptado al Señor. Entonces solo se presenta y viene de vuelta para la tierra. De nuevo, versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. El Señor Jehová está preguntando en el versículo 22, ¿quién inducirá? ¿Se recuerdan? ¿Quién inducirá? Dice acá, para que caiga, para que muera. Y este espíritu le contesta en el versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? El espíritu está hablando. Mire que no es una persona, no está hablando de una persona, claramente dice un espíritu. Versículo 22, contesta el espíritu. Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, habla de Jehová, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Hermanos, notan que ese espíritu que se acababa de presentar delante del Señor, como tenía que venir de vuelta a la tierra, Jehová está preguntando, ¿quién va a inducir acá para que caiga? Y este le dice, yo. En el versículo 20 de nuevo dice, un espíritu se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Le dijo. Miren qué interesante. Y él le dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Los profetas profetizaron, pero no profetizaron la palabra de Dios. Profetizaron, entre comillas, profetizaron mentiras. Y él, Acab le hizo caso a esas mentiras y ahí fue donde él terminó. Así se cumplió, pero notaron, hermanos, yo lo veo claro, espero que ustedes lo puedan ver claro, espero que yo les haya podido explicar claramente con la ayuda del Señor esto alguien me lo explicó a mí, no es que yo lo haya encontrado en la Biblia, hermanos, esto me lo explicó el pastor Carlos hace mucho tiempo y de hecho lo ha predicado. Aquí claramente dice en el 22, y él le dijo, ese espíritu, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Se dan cuenta, hermanos, que el espíritu de la persona se presenta delante del Señor y viene de vuelta a la tierra. No se puede quedar en el cielo. Ahí tiene la respuesta, hermana, que me está escuchando. Y para los que no lo sabían, así es como se presentan. Hermanos, el otro día que compartí esto en un grupo de estudio bíblico, bueno, ya hace tiempo, en el grupo con el que nació este estudio, pero presencial, me dijo alguien, o sea que cada día tenemos más espíritus inmundos en la tierra. Y le dije, está razonando bien. Cada día que pasa tenemos más espíritus inmundos en la tierra porque cada día está muriendo más gente impía. Pues mueren cristianos, pero también muere gente impía y esos espíritus están viniendo de vuelta a la tierra. Por eso, hermanos, no podemos dejar de santificarnos, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de estudiar la Biblia, no podemos dejar de tener comunión con el Señor porque están viniendo más espíritus inmundos a esta tierra. Así es que esa es la explicación con relación a los espíritus inmundos. Ahora le voy a explicar un poquito de los demonios, porque ya que le hice la diferencia, Isaías 14:12 habla de Lucifer y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ven, aquí es cuando Lucifer se rebeló y lo enviaron a la tierra. En 2 Pedro 2:4 dice, vea lo que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando del tercio, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los demonios son ángeles que pecaron, ángeles caídos, eso es. Ángeles caídos, esos son los demonios. Y los espíritus son los espíritus de las personas. Si ya logramos entender eso, entonces aquí viene la pregunta que siempre hace la gente. Así como tienen la duda, mire hermano, pero la salvación se pierde. Y yo ya les he dicho en Éxodo 32:32, el Señor dijo, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere, no borraré yo del libro de la vida. Ahí lo puede leer claramente. Dice, al que venciere, no borraré del libro de la vida. Entonces, ¿qué entendemos al que no venciere? Pues por naturaleza, si al que venciere no borrará, al que no venciere sí lo borrarán. O sea, sí se puede borrar del libro de la vida. Esta es la segunda pregunta, sí, que siempre hacen y que les causa duda. ¿Puede un cristiano tener demonios? Por favor, acompáñame a leer Mateo 15:22-28. Miren, hermanos, ¿saben quién es el más interesado en que los cristianos no crean que pueden tener demonios? Ustedes saben quién es el más interesado. Por favor, razonemos.
¿Quién es el ser más interesado en que los cristianos no lo crean? Que el cristiano diga, no, no es cierto, un cristiano no puede tener demonios. ¿Quién creen que es el más interesado? ¿A quién le conviene más? Pues al diablo, es al que más le conviene. A él le encanta que el cristiano sea ignorante en este aspecto. ¿Por qué? Porque si el cristiano piensa que no puede tener un demonio, nunca lo va a sacar, porque cree que no lo tiene. No tiene necesidad de sacar a alguien que no puede tener adentro. ¿Se da cuenta? Por eso este es un engaño del diablo aún en contra de los cristianos. Es un engaño en contra de las iglesias que no creen que un cristiano pueda tener un demonio. Yo se lo voy a comprobar con la escritura, por favor. Pero ya le dije, el ser más interesado en que el cristiano no lo crea es el diablo. A él le conviene, porque si el cristiano no lo cree, nunca lo va a echar fuera. Por favor, lea conmigo Mateo 15 del 22 al 28. Dice en el 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Se lo anoté bien. Si usted se acaba de añadir el estudio bíblico, usamos Reina Valera 60, pero usted lo puede comprobar, es una versión bíblica. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren, noten por favor, la escritura es para que le pongamos atención, hermanos. La mujer en primer lugar le está pidiendo que le libere a su hija de un demonio. Y cuando al Señor Jesús le preguntan, él lo que dice es, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es Israel en el Antiguo Testamento? Representa, digamos, a los cristianos en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel representa al pueblo cristiano. Entonces quiero que noten, el Señor Jesús aquí está diciendo, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los cristianos, en este caso. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, miren lo que dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Note que dice, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Pues el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo. De nuevo dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, ella lo que le está pidiendo es la liberación de un demonio. Ella está pidiendo la liberación de un demonio. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. O sea, el pan, esto los teólogos le llaman el pan de la liberación. El pan de la liberación le llaman. Y aquí, si lo entendemos así, él está diciendo, no está bien dar el pan de la liberación, el pan que es de los hijos, dárselo a los perrillos. A ella la llamó un perrillo porque así decían los judíos de los que no eran de su misma cultura, de su misma religión. Así es que dice aquí, no está bien tomar el pan de los hijos. Hermanos, el pan de la liberación es para los hijos también, no solamente para los impíos que necesitan ser liberados. Los hijos de Dios también necesitan ser liberados. Aquí claramente lo está diciendo. Pero más adelante le doy otros pasajes porque este no es el único, hermanos. 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada, fue liberada aquella hora. Se da cuenta que ese es el pan de la liberación. Ella está pidiendo un pan y le dieron un pan, el pan de la liberación. Y aquí en el 26 dice el Señor, no está bien tomar el pan de la liberación de los hijos. Así es que los hijos del Señor también podemos necesitar el pan de la liberación. Este es el pasaje donde la gente se confunde, hermanos, que me dicen a mí, por ejemplo, hermano, pero la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, como quien dice, si Cristo está en la persona, ¿cómo va a tener un demonio? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues leamos todo el contexto, hermanos, y no nos quedemos solo con el pasaje que se menciona, porque ese es el pasaje que da dudas. Por favor, vayamos a 2 de Corintios 6, del 14 al 18. Dice en el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire lo que está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero le pregunto,
¿Un cristiano ha hecho sociedad con gente incrédula? Sí. ¿Hay cristianos que se han casado con gente incrédula? Sí. Y aquí está diciendo, no os unáis en yugo desigual. Quiere decir que sí se puede, que no se debe, pero se puede. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay ningún compañerismo, pero el Señor está exhortando, es Pablo, perdón, está exhortando aquí a la iglesia de Corinto que no se estén uniendo, que no estén haciendo alianzas. Y dice, este es el pasaje que confunde, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí está diciendo claramente Pablo, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Pero es una pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Les está preguntando para que no se unan, quiere decir que se estaban uniendo. Pero sigamos leyendo. Versículo 15. ¿Y qué concordia o qué comunión y qué concordia Cristo con Belial? Dice. No, no hay ninguna concordia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No, no debería, pero existe. Versículo 16. Vea lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, no debería de haber ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Pero usted se recuerda que hubo un rey Manasés que metió ídolos al templo. O sea, sí se podía, sí se podía. No se debe, según lo que está diciendo Pablo, según la Biblia, no se debe hacer, pero lo hacen, hay gente que lo hace. Claramente dice en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Miren, nosotros somos el templo. Por eso dice, no debemos contaminar este templo. De nuevo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí ya está hablando del templo porque preste la atención, en la siguiente diapositiva vamos a hablar del templo. Y dice aquí, porque vosotros sois el templo. Ven, hermanos, que en el 16 dice, no debería haber algún acuerdo entre el templo y los ídolos, pero ustedes saben que el templo estuvo contaminado. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo el Señor Jesús limpia el templo, hermanos. Entonces sí se puede ensuciar. Versículo 17. Por lo cual, mire lo que dice Pablo, por lo cual salid en medio de ellos. O sea, no estén haciendo alianza, no se junten con ellos. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esa es la exhortación. O sea, salir quiere decir que están adentro, se están mezclando, por eso está diciendo salir. Si no, no les diría salir en medio de ellos, porque están con ellos, les está diciendo salgan. Y versículo 18, y seré para vosotros padre, por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, ven que la escritura que da confusión en la del versículo 14, perdón, que dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No, no hay ninguna comunión. Pero la gente las une, hermanos. Y vamos a ver aquí, ya hablamos del templo. Entonces quiero que noten que el Señor Jesús limpió el templo. Por favor, lea conmigo Juan 2, del 13 al 16. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo. Hermanos, este está hablando del templo físico. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento somos el templo del Espíritu Santo. Ya no es un templo físico, nosotros somos el templo, ¿lo recuerdan? De nuevo dice en el 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Saben en qué parte del templo los encontró? Porque el templo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Yo se los anoté aquí por si usted no lo sabía. Los encontró en el atrio del templo, porque ahí en el atrio era donde se presentaba el sacrificio. Entonces, mire qué conveniente que ya tenían los animales para el sacrificio. En el Antiguo Testamento, las personas llevaban sus animalitos. Aquí, miren, hermanos, ya les dieron el servicio, que en el atrio le tenían toda clase de animalitos y ahí las vendían. Y no solo vendían los animalitos, también tenían las mesas de cambio. Ahí era donde hacían los cambios de la moneda. Eran en bancos, de ahí viene la palabra banco, el banco que usted conoce, los bancos donde se depositan los ahorros o donde se solicitan los préstamos, de ahí viene la palabra, porque eran en bancos donde se hacían los cambios de la moneda. Bueno, Jerusalén era una ciudad importante y ahí se hacía ese tipo de cosas comerciales. De nuevo, le repito en el 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas, los que cambiaban el dinero, allí sentados. Versículo 15,
y haciendo un azote de cuerdas. Aclaro, hermanos, que el Señor Jesús nunca azotó a nadie, nunca golpeó a nadie. El Señor no fue grosero ni violento con nadie. Hizo un azote, o sea, el azote es para llamar la atención de la gente. Hizo un ruido, hizo solamente un azote. No es que azotó a las personas. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Ya vio que ahí están las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, el Señor entró al templo y lo limpió del atrio, lo limpió. Déjenme que le explique esta figura. Hermanos, estamos todos claros que somos el templo del Espíritu Santo. Yo les puse aquí la estatura que está representada en el tabernáculo con los 7 muebles. Y usted sabe, hermano, que esta primera parte que está aquí es lo que se llama atrio. Bueno, se la estoy poniendo de más porque aquí está. Perdón. Se la voy a poner aquí. Se la voy a hacer correcto. La primera parte del tabernáculo, hermanos, es lo que se llama atrio. La segunda parte del tabernáculo es lo que se llama el lugar santo. Aquí está el atrio, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Y le puse el tabernáculo para que lo pudiera ver. Hermanos, así como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, trinos o triunos, cuerpo, alma y espíritu, también está relacionado. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros también tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cuál es el atrio en nosotros? El cuerpo. ¿Cuál es el lugar santo en nosotros? El alma. ¿Cuál es el lugar santísimo en nosotros? El espíritu. Quiero que noten de dónde echó fuera el Señor Jesús en el tabernáculo, de dónde echó fuera a los que vendían las palomas y a los cambistas. Los echó fuera del atrio. Por si usted no lo sabía, ¿sabe a dónde vienen a radicar los espíritus inmundos y los demonios a la vida de las personas cuando las personas le abren su corazón? Al cuerpo es al que vienen, hermano. No vienen a ninguna otra parte. Mucha gente piensa que vienen al alma. No, pues fíjese que no, vienen al cuerpo es al que vienen. Por favor, créamelo. Y cuando uno recibe al Señor Jesús en su corazón, le pregunto, siendo yo el templo del Espíritu Santo y usted también, ¿a dónde viene a dónde viene a morar el Señor Jesús en nosotros? ¿A su cuerpo, a su alma o a su espíritu? Pues cuando viene el Señor, hermanos, viene al espíritu de nosotros, a nuestro espíritu es que viene. Ahí es donde nos limpia, ahí es donde ya dejamos de ser espíritus inmundos. Cuando aceptamos a Cristo, ahí viene el Señor Jesús y empieza un cambio de adentro hacia afuera. Por eso empieza limpiándonos en el espíritu. Se recuerdan en el tabernáculo, por eso se los puse yo aquí. Hermanos, en el tabernáculo de Moisés, ¿dónde venía la presencia del Señor? ¿Venía al atrio, al lugar santo o al lugar santísimo? Hermanos, la presencia del Señor venía al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Aquí era donde venían. Entonces se dan cuenta, hermanos, que un cristiano tiene a Jesús en el espíritu y sí podría tener un demonio en el cuerpo y no están exactamente en el mismo lugar. Están en el mismo ser, pero no en el mismo lugar. Cuando la gente me dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, yo le digo, pues ninguna, porque no están en el mismo lugar, están en lugares diferentes. Por eso fue que en esta figura el Señor Jesús vino y limpió el atrio. Eso es figura de que el Señor puede limpiar nuestro atrio, que es el cuerpo, y lo puede limpiar de espíritus inmundos o lo puede limpiar de demonios. Espero que esto le haya servido y que con esto le quede claro, hermanos, que efectivamente una persona sí se puede contaminar. Ahora, hermanos, ya entremos al tema que nos compete, como dijo el pastor Carlos. Esa fue solo la introducción, hermanos. Ahora necesito que por favor me preste atención. ¿Cómo es que una emoción puede ser gobernada por un espíritu, un demonio? ¿Quiere verlo en la Biblia? Aquí tiene Biblia. Los espíritus inmundos, ¿cómo pueden gobernar una emoción los espíritus inmundos? Lea por favor 2 Timoteo 1:7. Léala conmigo. Dice, mire lo que dice el Señor Jesús, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí está la palabra espíritu. Vio que lo dice claramente. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía? Cobardía es temor.
Y hermanos, le pregunto, ¿qué es el temor? Es una de las emociones básicas. El temor es una de las emociones básicas. Aquí claramente está diciendo, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, Dios no nos dio un espíritu de temor y la gente tiene el espíritu de temor. Se da cuenta que el temor también se puede convertir en un espíritu. No es solamente que yo pueda tener cierto miedo, no, no. El temor puede ser de tipo espiritual, como lo dice aquí. Claramente dice espíritu de cobardía, espíritu de temor. Se da cuenta que un espíritu sí puede influenciar o gobernar una emoción. El temor puede ser gobernada precisamente por un espíritu de cobardía. Demonios. ¿Un demonio podría gobernar una emoción? Pues ya le comprobé con los espíritus, ahora me voy con los demonios. Lea conmigo Efesios 4, 26, 27. Airaos. ¿Qué es airarse? Tiene que ver con el enojo. Mire, aquí hablamos del temor. Y aquí vamos a hablar del enojo. Del enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo, le tapé. Versículo 27 que dice, ni deis lugar, no dijo al espíritu, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué le dice no deis lugar al diablo? Porque hermanos, cuando nosotros nos enojamos, si nosotros dejamos que pase el tiempo con ese enojo, estamos abriendo nuestro corazón para que venga un demonio. Aquí claramente lo está diciendo. De nuevo se lo leo completo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, si se enojó hoy en la noche, arréglese antes de dormirse. No lo deje pasar más tiempo. Si lo deja pasar más tiempo, va a venir un demonio. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está claro. Yo sé que lo había leído usted antes. Sí, hermanos, pero no lo había leído en este contexto. Ve que aquí estamos hablando del enojo. Mire, aquí hablamos del temor, que es una mala emoción, y el enojo es una mala emoción. Así es que estamos hablando que nuestras emociones sí pueden ser gobernadas por espíritus y por demonios. Les estoy dando los versículos bíblicos. Le pongo un ejemplo. Por si usted nunca lo había leído, acompáñeme a leerlo. Primer libro de Samuel 18, 6 al 11. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, mire lo que decían, cómo se les ocurrió cantar eso, pero bueno, salió de su corazón, hermano. Y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¡Auch! Vea lo que dice en el versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Mire que aquí está, se enojó. Esta es una emoción mala, ¿no? Es el enojo, lo que tanto hemos estudiado. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Ay, hermanos, qué enojo, se enojó. Le provocó envidia y la envidia lo llevó al enojo. Claramente dice en el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Pero ¿qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Él debió haberse arrepentido y haberlo perdonado. Total, no fue culpa de David. Él no tenía la culpa. Las que cantaron fueron las mujeres, no fue él el que cantó. No, David se expuso peleando con Goliat. Logró vencerlo, le da la victoria a Israel. Y ahora resulta que el rey se enoja con él porque hizo un bien. Miren el pago que está recibiendo David por haber arriesgado su vida. Versículo 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Quiere decir que no lo perdonó. Y no lo tenía que perdonar de nada. Si David no le había hecho nada, ya le dije, solo expuso su vida. Pero desde aquel día no lo vio con buenos ojos. Quiere decir que siguió el enojo, siguió el enojo, siguió el enojo. Note lo que dice en el versículo 10. Aconteció al otro día, léalo por favor conmigo. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ¿de parte de quién dice, hermanos? De parte de Dios.
un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. Esto, hermanos, perdió el control. Necesito que lo recuerde, porque más adelante le va a servir para saber cómo entender uno que una emoción está siendo gobernada por un espíritu, un demonio, es porque perdemos el control. No se le olvide. De nuevo le leo en el 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl tenía una lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Hermanos, David estaba tocando, hermanos, porque cada vez que tocaba él sentía paz y sentía la tranquilidad. Pero de nada sirvió, hermanos. De todas maneras le lanzó, le tiró la lanza y lo quiso enclavar, dice. Y David huyó 2 veces. Se da cuenta, hermanos, por favor, preste atención. En el versículo 8, Saúl se enojó. Ahí se enojó, pero no hizo nada con su enojo. Por eso, hermanos, las emociones tienen que durar 6 segundos. Diga, minuto y medio, pues démosle el beneficio de la duda, minuto y medio. Pero a Saúl no le duró minuto y medio, le duró más tiempo, porque a raíz de ahí, a partir de eso, dice que ya no lo vio con buenos ojos. Entonces vino un espíritu malo de parte de Dios. Claramente dice, de parte de Dios. Vino un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. Y por eso él desvariaba. Eso quiere decir que perdió el control, hermano. Estaba fuera de sí y le tiró la lanza. Porque decir, le lanzó la lanza, pero sería redundancia. Le tiró la lanza, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí viene una pregunta importante. Présteme atención también aquí, hermano. Luego le contaré, perdón, la cambié sin querer. Luego le contaré cómo aprendí yo esto que le voy a explicar aquí. ¿Cómo saber si mi emoción está siendo gobernada por un espíritu o un demonio? Esto es bien importante, hermano. ¿Cómo saberlo? Le puse 2 cuadros. El número 1, note, si la causa de su emoción es de este tamaño y la reacción de su emoción es de este tamaño, es normal. Aquí su emoción no está siendo gobernada por ningún demonio, ningún espíritu, porque la reacción fue en la misma proporción que la causa. Le causaron enojo y su reacción fue del mismo tamaño. No hay ningún problema. Eso es normal, eso es natural. Pero si nos vamos al número 2, este es el tamaño de la causa. Pero así es la reacción. Esa reacción debió quedarse de este tamaño, hermano, pero no, hermano, se extralimitó, se pasó. Si hablamos del enojo, hermanos, es un enojo descontrolado, golpeó, perdón que se lo diga, pateó, alegó, gritó, vociferó. Así fue la reacción y la causa era pequeña. Entonces preste la atención. Lo más seguro es que esa emoción suya está siendo gobernada por un espíritu o por un demonio, porque es una exageración. Hablemos de la tristeza. Sí, sufrió una pérdida, hermanos, y aquí debería ser su reacción, pero su reacción en cuanto a la tristeza, ahí no hay una intensidad. En cuanto a la fuerza, la reacción, ahí es el tiempo, se vuelve largo. 1 año, 2 años, 3 años llorando la tristeza. Entonces, hermanos, si así es la reacción y esta es la causa, quiere decir que eso está siendo gobernado por un espíritu o un demonio. Eso, hermano amado, hermano querido, hermana, créame, yo he estado ahí, yo lo he experimentado. Eso no se lo estoy contando por teoría, eso no lo leí en un libro. A mí me lo explicó el pastor Carlos cuando yo llegué con él por un problema que yo tenía, que le contaré en breve más adelante para que le pueda servir. Hermanos, ahí entendí que yo estaba teniendo una reacción demasiado grande. En mi caso era un enojo y la reacción era demasiado grande en cuanto a la causa. Luego se lo contaré y usted va a decir, ¿y a usted le pasaba eso? Y me pasaba. Y le cuento, al orar eso se quitó, hermanos, gracias al Señor. Por eso yo le quiero compartir lo que me ha hecho bien a mí. Lo que me ha hecho bien se lo quiero compartir. Así es que, ¿cómo saber si una emoción está siendo gobernada? Pues esta es la respuesta, hermanos. Solo vea su reacción. Si su reacción es desmedida, no tiene la misma proporción, está siendo gobernada por un espíritu o por un demonio. Le voy a leer esto, que también lo vimos en las primeras enseñanzas, pero necesitaba retomarlo. Ahora dice, las emociones fuera de control se convierten en estado de ánimo.
Y es que eso es en lo que se convierten cuando están siendo gobernadas por espíritus o demonios. Lea conmigo, por favor. Dice, en el lenguaje cotidiano utilizamos a menudo los términos emociones y estado de ánimo de manera intercambiable, o sea, como que fueran sinónimos. Pero los expertos hacen distinción entre las dos, no son iguales. ¿Cómo se diferencian? La emoción, dice, una emoción es normalmente bastante corta, lo que le mencioné. Las emociones son también propensas a tener una causa definida e identificable. Usted sabe que le causó enojo, sabe que le causó tristeza, usted lo sabe. Pero dice aquí, por ejemplo, después de estar en desacuerdo con un amigo en una conversación, es posible que nos sintamos enojados por un corto tiempo, por un corto periodo de tiempo. O sea, nos disgustamos, no llegamos a ningún acuerdo. Sí, pero es un corto tiempo, pues, un desacuerdo. Vea lo que dice con relación al estado de ánimo. Por su parte, un estado de ánimo es por lo general de mayor duración. O es, dice, o es corta, pero mucho más intensa en cuanto al tiempo, más larga. O es una explosión, como el enojo, por ejemplo, o es algo más largo, como la tristeza, que ya lleva años en tristeza, hermano. Dice, por ejemplo, explosión de cólera, con gritos, amenazas, golpes, o estar muy triste por algún suceso por mucho tiempo. Es el ejemplo que le estaba dando, que sería el clásico, ¿verdad, hermanos? Un enojo que explota o una tristeza muy larga. Esos serían, y ahí ya están siendo gobernados por espíritus o demonios. Las emociones fuera de control, dice, dan paso a los estados de ánimo. Estado de ánimo es en el estado en el que ya se vive, ya se identifica a la persona por su estado de ánimo. Por ejemplo, dice, de la ira pueden originar variantes como la furia o la cólera. Eso ya es cuando incluye la violencia, la vociferación, los gritos, la desesperación, etcétera. Con relación a la tristeza, dice, pueden originar variantes como la melancolía o la depresión. La depresión, hermanos, es un enojo en contra de Dios. La tristeza es un enojo en contra de Dios. Por eso Pablo escribía es a los filipenses, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y uno cuando lo lee por primera vez, hermanos, piensa que Pablo estaba en una playa, hermanos, tomándose su gaseosa de dieta al fresco de la brisa, hermanos, porque dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Pablo estaba en una cárcel cuando escribe eso, hermanos. Pero tristeza es un enojo pasivo en contra de Dios. Y la depresión, obviamente, es un enojo más intenso en contra de Dios, porque las cosas no están saliendo como yo quiero, aunque están saliendo como Dios lo desea. Y esa es la depresión o la tristeza. Y la tercera emoción, que es el miedo, dice, puede originar la ansiedad, como estudiamos la semana pasada, o en el peor de los casos, el pánico, la gente que ya no puede salir porque le tiene miedo que le pueda pasar algo desagradable. ¿Ven? Las emociones fuera de control, hermanos, dan paso a los estados de ánimo. Por eso es importante que veamos cuál es la reacción. Yo sé que usted ya está empezando a meditar en los problemas que usted tiene, si es más grande o más pequeño. En breve se lo termino de contar. Mire, hermanos, una emoción fuera de control bíblicamente. ¿A qué punto llevó a un hombre de Dios y terminó suicidándose? Acompáñenme a leer. Primer libro de Samuel, 17 del 1 al 5, y vamos a leer el versículo 23 por último. Este es Aitofel, que era un consejero de David, pero cuando Absalón se peleó con su papá, David salió huyendo y entonces este consejero se convirtió en consejero de Absalón también y le dio un buen consejo, como en el caso que leímos del espíritu que viene y miente. Le dieron un buen consejo, él le dio un buen consejo a Absalón, pero Dios permitió que llegaran otros consejeros mentirosos y realmente Absalón le creyó a los mentirosos. Así lo había dispuesto el Señor. Y cuando no cumplieron con la explicación y el consejo que dio Aitofel, que es el hombre el que vamos a ver, se enojó tanto porque no le hizo caso a Absalón y se suicidó. Lea conmigo, por favor, en el versículo 1. Entonces, Aitofel es el nombre del profeta, del consejero. Entonces, Aitofel, ex consejero de David, yo te lo puse en corchetes, dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre.
y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y dice en el versículo 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, y era el mejor consejo, pero era en contra de David, y Dios estaba protegiendo a David, entonces hizo que otros dieran un consejo equivocado. Versículo 5, y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, era otro, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y Usai, enviado por Dios, dijo todo lo contrario, no persigan a David, no lo van a alcanzar. Y viene Absalón y le hizo caso a Usai Arquita. Entonces Ahitofel se enojó. Pasémonos, hermanos, al versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ¿vio? No le hicieron caso. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, o sea, lo preparó, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, miren qué especial, todavía fue a poner en orden todos los papeles, la herencia, que le queda a este, que le queda al otro, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una emoción mal manejada. ¿Qué emoción es aquí? Enojo. Él se enojó, hermanos. Hermanos, ¿quién se quita la vida por enojo? Pero hay gente que se la quita por enojo. Eso tiene que estar movido, hermanos, por un espíritu, por un demonio. Es antinatural que una persona se quite la vida, menos por un enojo. Eso está movido por el enemigo, definitivamente, hermanos. ¿Ve cómo es una emoción fuera de control? La reacción, hermanos, la reacción fue demasiado grande. Bueno, si no le creyeron, no le creyeron. Ah, no, pero para él su nombre, su reputación era tan importante que se quitó la vida. ¿Se da cuenta la importancia? Estos son los pasos, ya vamos a ir finalizando. Hermanos, estos son los pasos para ser liberado de un espíritu demonio que gobierna una emoción. Estos son el consejo, hermanos, esto es lo que yo he practicado. Esto no lo encontré en ningún libro. Esas son cosas que yo he practicado y que me han funcionado y se las comparto el día de hoy. Número 1, ore al Señor Jesús pidiendo su guianza para que le muestre si su emoción está siendo gobernada por un espíritu o un demonio. Usted ya lo sabe ahora. En breve yo le voy a contar mi experiencia. El paso número 1 es ore al Señor Jesús pidiendo su guianza para que le muestre si su emoción está siendo gobernada por un espíritu demonio. Hermanos, ¿quién mejor que el Señor Jesús para revelarnos si tenemos una emoción que está siendo gobernada por un espíritu o un demonio? Paso número 2. Pida al Señor Jesucristo le muestre en qué momento entró ese espíritu demonio sobre esa emoción. Perdón, disculpe. Dice que le pida al Señor, no solo que le pida si está siendo gobernado, sino en qué momento entró. Eso es bien importante, hermanos. Del lado derecho le puse yo las etapas donde pudo ser afectada la emoción. Pudo haber sido en la concepción, durante la gestación, durante el parto, en la niñez y aún en la edad adulta. Déjeme contarle algo que pasó y que el Señor me lo reveló a mí y fue en la concepción. Y para contarlo, le pedí permiso a mi hijo. Cada vez que lo cuento, yo le pido permiso a él porque fue un suceso, algo que me sucedió con él, hermano. Mi hijo ahora tiene 25 años y esto creo que fue cuando él tenía como unos 2. Eso habrá sido hace como 23 años más o menos, hermano. Pues algunos les he contado que mi hijo nació con dificultades y sí, él tiene problemas físicos, hermanos. Y su cuerpo no siempre responde a donde su cerebro quisiera ir. Gracias a Dios, solo es un problema de motricidad. Y cuando mi hijo era pequeño, hermanos, estábamos en la mesa para tomar los alimentos. Mi hijo quería tomar un vaso, hermanos, pero su cuerpo no respondía y por tomar el vaso, en vez de tomarlo, lo que hacía era que lo botaba y derramaba el líquido. Hermanos, ¿qué es eso? Mi hijo tiene toda la justificación del mundo para botar los líquidos porque todos sabemos en casa que su cuerpo no está respondiendo, su motricidad no responde como la de cualquier otro niño. Aquí hay un problema y yo lo sabía, hermano. Sin embargo, hermanos, cada vez que mi hijo derramaba algo, se me puede ver la cara a mí, yo estoy como, Marcos, por favor, fíjese, ponga más atención. No hay gritos, no hay malas palabras, no hay improperios, pero la cara y el tono de la voz era suficiente
para afectar a mi hijo. Y yo podía ver el rostro de mi hijo con temor y empezaba a llorar. Y yo inmediatamente, hermanos, abrazarlo y decir, papi, papi, perdón, perdón, no te quise ofender, papi, perdón, no sé qué me pasó, pero no te quise ofender. Limpiamos la mesa, le servimos de nuevo. Sí, hermanos, pero ya quedó un mal sabor en la comida, ¿verdad? Y hermanos, eso desagradable sucedió, por lo menos sucedió 2 años. Nunca se me ocurrió orar por eso, hermano. Nunca se me ocurrió. Miren cómo son las cosas. Por eso yo le estoy trasladando mi experiencia. Aprenda de mis experiencias, aprenda de las experiencias ajenas. Y hermanos, sufría con eso. Yo no quería hacerlo, no quería desesperarlo. Mi hijo es una de las personas que yo más amo en esta tierra, pero yo actuaba y respondía de esa manera. Cada vez, y hermanos, eso era común. Casi que todos los días eso pasaba porque su cuerpo no respondía. Hoy, gracias a Dios, ya responde mejor. No a cabalidad, no en su totalidad, pero ya responde mejor. Gracias a Dios, pero eso me pasaba. Hasta que recuerdo, hermanos, un día sábado en la noche sucedió algo así. Me desesperé tanto, le pedí perdón porque de inmediato le pedía perdón. No pasaba ni medio minuto. Tenía que ser muy rápido, hermano. Yo le pedía perdón genuinamente hasta que un día que me fui a orar desesperado, le dije, Señor, esto no es normal. ¿Cómo así? Que yo me enojo y cuando le veo su rostro de miedo llorando al pobrecito y le pido perdón. ¿Cómo así? Eso no está bien. Y Señor, no es algo que yo quiera hacer, pero esto me domina. Yo lo amo, yo amo a mi hijo, yo le perdono eso, no importaría que lo derrame. Si conscientemente yo sé que él tiene eso, su cuerpo no colabora. Yo lo sé, no sé qué me pasa, Señor. Oré ese sábado en la noche. Me recuerdo que otro día, domingo, me fui bien temprano para la iglesia y me fui a orar. No había llegado ninguno. Entré al templo, me postré, oré, lloré, pero lloré, le rogué al Señor con lágrimas y fui intrépido y le dije, Señor, o tú me cambias, por favor, o mejor quítame la vida. Estoy demasiado desesperado y no quiero dejarle a mi hijo el mal recuerdo de un papá que lo desesperó por algo que él no podía hacer porque su cuerpo no colaboraba. Y me recuerdo que oré batallando y le dije, Señor, o me cambias o mátame. Prefiero que mi hijo sea huérfano, pero yo ya no me soporto, no soporto esto. Y hermanos, orando estaba de esa manera cuando vino la voz del Señor a mi corazón. Yo siempre aclaro, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios en mis oídos. Lo vi en mi corazón y su voz me dijo, arrepiéntete por tal suceso, eso no se lo puedo contar, por tal suceso que se dio, que se manifestó el día de tu concepción. Yo abrí los ojos y dije, qué increíble lo que el Señor me está diciendo. Y en ese momento yo oré, clamé la sangre del Señor Jesús por eso que sucedió el día de mi concepción. El Señor me lo reveló. Clamé y oré. Y yo dije, ¿qué tenía que ver esto con lo otro? Qué tremendo. Y oré, hermanos, domingo en la tarde que venimos a la casa, le conté a mi esposa y le dije, mira, estoy orando por mi enojo, por esto y esto. Y el Señor me dijo esto y esto que sucedió. El Señor me dijo lo que sucedió el día de mi concepción. Y yo tenía que orar clamando su sangre sobre mi vida el día de mi concepción. No entendimos, pero bueno, domingo. Martes, recuerdo bien, fuimos a hacer unos mandados, mi esposa tan linda, porque todavía me decía si podíamos pasar a comer a algún lugar, ¿verdad, hermanos? Yo digo, ¿qué esposa se anima con un esposo que se pone como un ogro cuando su hijo bota un líquido? Pero tan linda mi esposa y mis hijos, fuimos. Yo recuerdo que esa vez, igualmente, mi hijo botó el vaso, derramó el líquido. Yo, señorita, sería tan fina, podría traer un papel o algo para limpiar, por favor. Se limpió la mesa, nos sirvieron de nuevo, terminamos de comer, pagamos la cuenta y cuando entramos al vehículo, me recuerdo que cuando yo encendí el carro, mi esposita se voltea y me dice, hoy sí sacaste 100 puntos. ¿Y por qué? Le digo yo, porque Marquitos derramó el refresco y tú no te enojaste. Es cierto, le dije, estoy seguro que eso tiene que ver con la oración del domingo, pero no lo entiendo, algo pasó. Pues no me quiero quedar con la duda, le pedí una cita al pastor Carlos y esta fue la explicación que me dio. Por cierto, hermanos, esta diapositiva no la tienen en su presentación. La puse ya cuando vine a mi casa porque me acordé que les tenía que contar esto, hermanos. Así es que si gustan, yo se las enviaré de nuevo. Esta es la única diapositiva que falta. Y el pastor Carlos me explicó esto y me dijo, hermano, y me dijo, Eric, los pecados son como árboles. Por eso estudiamos con la pastora Susi el árbol del enojo. Y me dijo,
el problema es que tú estabas lidiando solamente con el fruto. Hablemos de que este es el árbol, exactamente me dijo, hablemos que este es el árbol del enojo. Perdón, se lo voy a poner por otro lado, porque no lo quiero confundir. Me dijo, este es el árbol del enojo. Y tú estás cosechando, me dijo, aquí está el fruto. Cuando tienes una mala reacción con tu hijo, ese es el fruto del enojo. Y tú cortas el fruto cuando te arrepientes y le pides perdón a tu hijo. Pero al otro año me dijo, o sea, al tiempo, el árbol vuelve a dar fruto, porque hay un árbol y esa es su naturaleza. Hoy cortas el fruto, pero el otro año vuelve a dar fruto. Bueno, aquí no es al año, aquí es seguido. Tú te arrepientes, tú pides perdón, pero vuelve otra vez a dar fruto y te vuelves a enojar y te vuelves a desesperar y vuelves a causarle temor a tu hijo con la manera como le hablas. El problema es que tú no sabías cuál era la causa. Entonces, aquí está el fruto, o sea, la reacción. Pero ese árbol tiene una raíz, me dijo. Y la raíz fue lo que sucedió el día de tu perdón, no sé escribir bien. Lo que sucedió el día de tu concepción. Y como tú fuiste por el Espíritu Santo, fuiste al pasado, al día de tu concepción, y clamaste la sangre de Jesús sobre lo que sucedió el día de tu concepción, el Señor quitó la raíz, quitó el tronco, quitó el árbol y se fue el fruto. Por eso ahora tú ya no te puedes enojar, porque se fue. La sangre llegó exactamente a la raíz de este enojo que tú tenías. Hermanos, aquí les puse el versículo bíblico para que lo puedan ver conmigo. Mateo 3:18 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero se dan cuenta, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí estaba el versículo bíblico. Yo no lo había entendido. Y hermanos, eso fue hace como 22 años, le quiero contar. Ya trabajaba yo en la iglesia a tiempo completo, que trabajo desde el año 2013, y me volvió a suceder algo semejante y precisamente con mi hijo. Y miren, hermanos, era una cosa sin sentido para que yo me enojara. Igual se la voy a compartir, como dijo el pastor el otro día que abrió su corazón. Y por favor, no me juzgue. Tal vez usted está viviendo una situación semejante y esto le puede servir. Pero le cuento, hace como, no sé, del 2013 para acá, como en el 2014 sucedió. Nosotros pues una de las normas es que no tenemos Facebook, no tenemos redes sociales. Yo lo único que tengo es WhatsApp. Y me recuerdo que mi hijo, miren la broma que me hacía, porque él hace bromas, pero era una broma simple, hermanos, estaba pequeño todavía. Me decía, papi, te mando invitación para que abras una cuenta de Facebook. Yo, no, papi, yo no puedo tener una cuenta. Sí, papi, te mando una invitación. Ya te dije que yo no puedo tener una cuenta de Facebook. Sí, papi, pero yo te la envío. Ya expliqué que no puedo tener una cuenta de Facebook. Hermanos, ¿cuál es el problema? Es una broma. Pero yo noté que ya me estaba enojando y dije, la reacción está siendo demasiado grande comparada con la causa. ¿Qué es que me moleste? Nos deberíamos de reír y bueno, dale hijo, mándamela y ahí se acaba todo. Pero no, hermano, me estoy enojando. Y recuerdo que lo pude ver, esta vez sí lo vi pronto, porque ya había recibido una lección hacía años atrás, ¿verdad, hermanos? Me recuerdo que el sábado en la mañana me vine a orar como un mediodía, aquí en la misma habitación en la que estoy pidiéndole, Señor, ¿dónde está este enojo? ¿Dónde está la raíz? Porque está desmedido, aquí hay algo, Señor, ayúdame. Y no recibí la respuesta del Señor. El domingo me fui temprano a la iglesia como lo había hecho hace años, pero esta vez estaba ocupado porque estaban ensayando. Entonces me fui a la sala cuna y me fui a tirar al piso a orar y a llorar. Le dije, Señor, me está pasando lo mismo que hace años y no quiero perder el control. Ayúdame, Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué me enojo? No hay razón para que me enoje. Es una broma. Yo debería saberlo, pero la reacción siento la efervescencia dentro de mí. Señor, ayúdame. Orando, el Señor me mostró que yo tenía 5 años cuando me enviaban de oyente a la escuela y varios niños se burlaron de mi mamá, hicieron una mala broma y yo me avergoncé y me enojé y hubiera querido golpearlos a todos, pero no podía porque yo era el más chiquito de la clase, era oyente y eran muchos niños, entonces me tragué el enojo y se quedó. Cuando lo pude ver, le di gracias al Señor, oré,
los perdoné, los bendije y dije, cualquier espíritu de enojo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu que entró en ese momentito, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y hermanos, así como me había sucedido la primera vez, les cuento, en la tarde, le conté a mi esposa lo que había sucedido, siempre le cuento esas cosas, se la conté, y el día siguiente, el maravilloso de mi hijo Marcos, papi, entonces te mando invitación, y yo, papi, mándamela, porfa, necesito que me la mandes. Me dice, ¿pero qué? ¿Te la mando? Sí, mándamela, porfa. Y se acabó la broma, hermano, pero ya no hubo enojo. Por eso les puedo compartir, hermanos, esto no es una teoría, esto es algo que es verdadero. Había algo que había sucedido ahí. Así es que yo, por eso los exhorto y los invito, hermanos, a orar y a preguntarle al Señor. Esos son los pasos que les puse aquí. Hermanos, primero pregúntele, Señor, ¿esta emoción está siendo gobernada por un espíritu demonio? Y si es así, ¿en qué momento pasó esto en mi vida? ¿En la concepción, en la gestación, en el parto, en la niñez o en la edad adulta? Y el Señor va a ser fiel en mostrárselos, hermanos, como me lo mostró a mí. Vámonos ya para finalizar. En esta diapositiva dice, ¿cómo orar para ser libre de espíritus o demonios? Aquí se los anoté. Ore, reprenda y eche fuera de su vida, en el nombre de Jesús, se lo tengo subrayado, todo espíritu de enojo, de ira, de cólera o de furia, tristeza, depresión o muerte, porque quiero que sepa que la depresión lo quiere llevar a la muerte, al suicidio, temor, ansiedad o pánico. Lo único que tenemos que hacer es, una vez que el Señor ya nos reveló, solo tenemos que orar. Si tenemos que perdonar a alguien, lo perdonamos, pero si es espíritu o demonio, lo que tenemos que hacer es reprender, orar, reprender y echar fuera en el nombre de Jesús. Acompáñame a leer Lucas 4:35, que dice, y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, mire, así es como el Señor Jesús lo reprendió. Jesús le reprendió, reprender es regañar. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Vio cómo el Señor Jesús reprendió un demonio? Vea lo que dice Marcos 5:8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Reprender u ordenarle que salga. Aquí es un espíritu inmundo y aquí es un demonio. Solo tenemos que orar y reprender. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Vea lo que dice, por favor, aquí Lucas 10 del 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Note, en tu nombre. Cuando oramos por esta clase de liberación, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, hermanos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, de nuevo dice, hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, esta es figura de demonios y espíritus, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y podemos hacer esta clase de oración. Así es que ahora que están ahí, esta es una foto de una película donde el Señor Jesús está liberando un endemoniado. Así es que, hermanos, ahí donde están, quiero invitarlos a que oremos. Les quiero enseñar cómo es que tenemos que orar para que usted lo pueda hacer ya en lo personal, en lo individual, después de que ore al Señor. Pero si usted ya en este momento ya logró analizar y ver que tiene reacciones desmedidas con relación a la causa, relacionadas con las emociones, ¿verdad, hermanos? Este es el momento en el cual nosotros debemos orar, reprender y echar fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús todo espíritu de enojo, ira, cólera, furia, tristeza, depresión y muerte, temor, ansiedad o pánico. Hermanos, oremos. Este es el momento para orar. Con esta lección quería terminar este tema, así es que los invito a que oremos en esta noche. Y les dejo la diapositiva para que puedan ver las cosas por las que tenemos que orar y reprender. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera. Y te damos gracias por la luz que nos ha alumbrado, Señor, en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos ha traído el conocimiento. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia a clamar tu precioso nombre,
Señor, oramos para que traigas tu nombre sobre nosotros, Jesús, 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 Jesús. Tu palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Oren conmigo, hermanos, oren. Si ustedes saben que necesitan este tipo de liberación, oren conmigo. Señor Jesús, estamos clamando tu precioso nombre sobre nuestras vidas. Clamamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Señor, nosotros en esta noche exaltamos tu nombre y confesamos, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por nuestros pecados, pero resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de tu Padre. Así es que, Señor, echamos mano de tu nombre, clamamos tu precioso nombre sobre nuestras vidas. Oramos para que descienda sobre nosotros el poder de tu sangre. Oremos por la sangre de Cristo sobre nosotros. Señor, clamamos tu sangre sobre nuestras vidas. Que tu sangre venga a nosotros, Señor, como un escudo que nos libre de los dardos del enemigo. Señor Jesús, clamamos tu sangre sobre nuestro cuerpo, nuestra alma, sobre nuestro espíritu, Señor. Ven y límpianos con tu preciosa sangre, Jesús. Límpianos, Señor. Oh, Rabasaya, Shibribikaya, oh, Rababacoya. Y Señor Jesús, estamos clamando el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Mándanos tu fuerza de antes, mándanos tu Santo Espíritu, Señor, y fortalécenos, Jesús, 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 Jesús. Y hermanos, este es el momento para orar, para echar fuera nuestra vida, para reprender todo espíritu. Diga, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo atando todo espíritu de enojo que se está moviendo en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, ato y ligo todo espíritu de enojo, todo espíritu de ira, todo espíritu de cólera, todo espíritu de furia. Lo ato, lo ligo y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Vengo rompiendo toda cadena del diablo que me tenía atado con este espíritu de enojo, de ira, de cólera y de furia. Echo fuera de mi vida todo odio, resentimiento y amargura en el nombre de Cristo Jesús. Vengo cortando con todo lazo del diablo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Mi vida le pertenece a Jesucristo. Así es que yo proclamo que soy libre en el nombre de Cristo Jesús, libre de toda tristeza del diablo, libre de todo espíritu de depresión, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio. En el nombre de Cristo Jesús lo echo fuera de mi vida, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Yo proclamo que soy libre de todo espíritu de tristeza, de depresión, de muerte en el nombre de Cristo Jesús. Y también vengo reprendiendo y echando fuera de mi vida todo espíritu de temor. Cristo dijo que no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo echo fuera de mi vida todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad, lo ato, lo ligo y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y espíritu de pánico, ataques de pánico que han venido para atormentar mi vida, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y los echo fuera de mi vida. Yo declaro nulo todo ataque del diablo en contra de mi vida, que la obra de las tinieblas retrocedan de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Los echo fuera de mi vida. Clamo la sangre de Jesús sobre todo espíritu de enojo, todo espíritu de cólera. Clamo la sangre de Jesús sobre todo espíritu de tristeza, sobre todo espíritu de depresión. Clamo la sangre de Jesús sobre todo espíritu de temor, espíritu de ansiedad, espíritu de pánico, en el nombre de Cristo Jesús. Satanás, que Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Satanás, que Jehová te reprenda en el nombre de Cristo Jesús y te echo fuera de mi vida. No tengo nada que ver con el enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo proclamo que soy un siervo del Dios Altísimo. Proclamo que estoy al servicio del Señor Jesucristo, a quien amo, a quien adoro y a quien sirvo con todo mi corazón. Y te doy gracias, Jesús. Gracias por este tiempo de liberación. Gracias por tu liberación, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te necesito. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Démosle gracias, hermanos. Demos gracias. Gracias, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Rabasaya, Shibribikaya, Shibribikaya.
Oh, rabacoya, 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 shibribicaya, shibribicaya, shibribicaya. Oh, rabacoya, 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 rabacoya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Padre. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendito seas por siempre. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, por tu presencia, por el poder de tu Santo Espíritu, el poder que hay en tu nombre y el poder, Jesús, el poder que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.